el día que el Señor ha preparado para ti. Vamos a disponer ahora el corazón para adorar con regocijo en su presencia. Vamos todos a cantar, es tiempo de que hagamos fiesta en su hogar. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor. Juntos caminemos a la casa de mi Padre a celebrar. Una fiesta ha comenzado aquí en su amor. El Señor ha preparado para mí bendición y delicias a tu diestra, su amor, y tu paz disfrutarás. Este es el día que hizo el Señor, y con alegría a su casa voy. Caminemos a la casa de mi Padre a celebrar. Una fiesta ha comenzado aquí en su amor. El Señor ha preparado para mí bendición y delicias a su diestra, su amor, y tu paz disfrutarás. Este es el día que hizo el Señor. Con alegría a su casa voy. Este es el día que hizo el Señor, y con alegría a su casa voy, a su casa voy. Bueno, hermanos, ¿cuántos seguimos gozosos? Muy bien, amén. Pues gracias a Dios por cada uno de ustedes, que tal vez al inicio no los veía, pero ahorita, qué bueno que ya llegaron y que ha llegado en el momento de escuchar la palabra del Señor. Y así como están sentados, vamos a abrir nuestras escrituras en Efesios 4, del 1 al 16, y vamos a darle lectura todos juntos. Muy bien, ya veo que todos ya están atentos. Vamos a empezar. Dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de ustedes se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por eso dice: cuando descendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar al cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a la unidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por todas olas y llevados por aquí, por allá, por todo viento de enseñanza y por la astucia y artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir de verdad con amor, crecemos hasta ser como aquel que es la cabeza, que es decir, Cristo, y por su acción todo el cuerpo crece, se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Así le damos el espacio a nuestro hermano Mac, que el día de hoy nos visita y que nos va a compartir. Bien, dice el himno 699. Oh, qué gusto de volverle a ver, saludarle y saber que está bien. Del gran compositor, profeta o falso profeta Rigo Tobar. Entonces, es un gusto estar nuevamente con ustedes, hermanos. Me escucho un poco afónico. Me gusta cuando me escucho afónico porque siento que tengo como voz de hombre. Mi voz normal como que es muy delgada. Entonces, estaría bien que me quedara así afónico ya, así como que da gusto predicar, así, muy pastoral así. Entonces, vamos a orar para comenzar la predicación, hermanos. Pido que me apoyen, como dice el apóstol Pablo, me ayuden en esta pelea, porque en realidad también tiene mucho que ver, o tiene todo que ver en el ámbito espiritual. Así que vamos a orar, por favor, ayúdenme en oración, que Dios me dé palabra de sabiduría, que Dios me dé lo que necesito para que ustedes puedan comprender plenamente su palabra. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos aquí, Señor, y la idea de estar aquí es que te conozcamos cada día más. Tu palabra dice que en esto consiste la vida eterna, en que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero. Y creo que la única forma de conocerte, Señor, es cada vez que abrimos tu palabra, cada vez que entendemos tu palabra y cada vez que vamos conociéndote a través de tu palabra. Danos sabiduría, Dios bendito, danos entendimiento, ayúdanos a comprender tu palabra, háblanos a través de tu palabra, Señor, danos esa sabiduría que necesitamos, te lo pedimos en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén, Señor. Pues como ya vimos, nos toca estudiar Efesios capítulo 1, pero antes de eso, quiero hacerles una pregunta. ¿Le han regalado algo que de verdad usted quería que le regalaran? Y cuando se lo regalaron, espero que sí se lo hayan regalado, ¿cómo se sintió cuando recibió ese regalo? ¿Qué palabras dijo para expresar su gratitud por ese regalo? No sé, tal vez las palabras comunes que decimos, ay, gracias, estoy feliz, está padrísimo, no sé, ese tipo de cosas. Pero en la Biblia utiliza una palabra, y la palabra que utiliza cuando alguien recibe algo de alguien, algo que lo hace muy contento, algo que lo hace muy feliz, esto es para alabanza mía. O sea, estoy tan feliz que para mí eso es como una alabanza, eso es como algo demasiado hermoso para expresarlo con otras palabras, y lo único que se puede decir es una alabanza para mi gloria. O sea, estoy tan contento que decir que está padrísimo, que decir que estoy feliz, son términos que se quedan cortos. En el mundo bíblico esto es para alabanza de mi gloria. Esto es lo más hermoso que se me puede dar, lo más grandioso que se me puede dar. Y lo digo porque vamos a comenzar Efesios. ¿Y cómo comienza Efesios? Si me ayudan en el capítulo 4 de Efesios, van a ver cómo iniciamos o cómo inicia el apóstol Pablo esta escritura. Dice, por eso yo,
que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Uno comienza a leer esto y se pregunta, pero ¿por qué dice el apóstol Pablo? Por eso les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento de Dios. Uno comienza a leer este capítulo y dice, bueno, pero ¿de qué me habla el apóstol Pablo? Quiere decir que el apóstol Pablo ya dijo anteriormente algo, y por eso dice el apóstol Pablo, por eso les digo que vivan de una manera digna del llamamiento de Dios. ¿Por eso qué? ¿No le ha pasado que usted a veces está platicando con alguien? No sé, a lo mejor está hablando de su hijo, cómo va en la escuela. No, pues fíjate que Pepito ya va bien a la escuela y no sé qué tanto. Y de repente sale, oye, pero fíjate que María del Carmen fue con su novio. ¿De qué me estás hablando? Yo te estoy hablando de cómo va mi hijo en la escuela y tú me sales con que fulana se fue con su novio. ¿De qué me estás hablando? Es que perdí el hilo de la conversación. Es que yo estaba pensando en otras cosas. Pero el apóstol Pablo, si no entendemos bien el versículo 1, dice, por eso yo, ¿por eso qué? Y para que entendamos esta parte, creo yo, tenemos que regresar los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios, y es ahí donde vamos a entender por qué el apóstol Pablo dice, por eso yo. A ver, lean versículo 1, ¿cómo dice? Por eso yo, preso en el Señor. ¿Qué cosa? Chequen eso, o sea, es fuerte lo que dice el apóstol Pablo. Por eso yo, chequen, una súplica, les ruego. ¿Alguien de ustedes ha rogado alguna ocasión a alguien algo? ¿Cómo le ha rogado usted a alguien? Nada más es échame la mano, no, pues ni modo, no se puede. ¿Cómo ha rogado usted? Insistes. Un niño cuando quiere algo, no pide, ruega, insiste, hace berrinche, o sea, ruega intensamente. Y esto es lo que el apóstol Pablo dice, por eso yo que soy preso en el Señor, no les pido, les ruego, les insisto en el Señor. O sea, no es simplemente pido por favor, es te ruego, te insisto que vivas en el Señor. Pero repito, para que podamos entender por qué el apóstol Pablo dice, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento del Señor, creo que tenemos que entender por qué dice el apóstol Pablo eso. Y miren, ¿también la tecnología está fallando? Miren, nos regresamos al capítulo 1 de Efesios. Regrésense todos a Efesios capítulo 1, porque es ahí donde vamos a entender por qué el apóstol Pablo dice, por eso yo les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento del Señor. Y en los primeros versículos de Efesios, miren, desde el versículo 3 de Efesios 1, dice alabado sea Dios, ¿qué cosa? Que nos ha bendecido. En el versículo 4 dice, nos escogió. En el versículo 5 dice, nos predestinó. El apóstol Pablo está diciendo, chequen todo lo que ya hizo Dios por ustedes. ¿Qué cosa? Nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. ¿Con cuánta bendición Dios nos ha bendecido? Con toda bendición en los lugares celestiales. ¿Se conformó Dios con darle una poquita bendición? A Dios le plació bendecirlo con toda la bendición espiritual en los cielos. ¿Qué cosa? ¿Qué más? Punto 2, en el versículo 4. Nos escogió. En otras palabras, si usted está aquí, es porque Dios decidió que usted estuviera aquí. ¿Qué más sigue diciendo? Nos predestinó. ¿Qué quiere decir esto? Desde antes de que el mundo fuera establecido, Dios ya sabía cómo se iba a llamar usted. Dios ya sabía cuáles iban a ser sus defectos, y a pesar de sus defectos, Dios ya lo había predestinado. ¿Para qué?
Imagínense, Dios se autorregaló algo que lo hace sumamente feliz. ¿Qué fue ese regalo? Usted. Yo les dije, si alguien les da un regalo, el regalo que ustedes desearían tener, ¿cómo se sentirían? Pues Dios se autorregaló la vida de ustedes. Dios los bendijo a ustedes y los bendijo abundantemente. Dios los escogió, Dios los predestinó para su propia gloria. O sea, no es para que usted sea súper cristiano en esta vida. Es para qué Dios lo escogió a usted. Para la alabanza de su gloria. Dice Isaías 43:7: a todos los que he llamado, los he llamado para gloria mía. Si Dios lo ha llamado, que creo que así es, Dios lo llamó para la gloria de Dios, no para su propia gloria suya de usted, es para la gloria de Dios. Miren, avanzamos en el siguiente capítulo. Chequen lo que dice, todo lo que Dios hizo. De hecho, si ustedes leen bien los primeros versículos de Efesios 1, van a encontrar que aparece 8 veces la frase en Él, en el amado, en Cristo. O sea, todo lo que Dios hizo fue por Cristo, para Cristo, porque en Él nos escogió. Cuando nos pasamos a este capítulo 2, dice, en Jesucristo, ¿qué cosa? En el amado, ¿qué cosa? Tenemos que, ¿qué es redención? Suena bonito, pero ¿qué es redención? Es un rescate, es una compra. Se dice que anteriormente cuando alguien quería liberar a un esclavo tenía que pagar su redención. Yo pago por este esclavo, pero lo hago con redención. ¿Qué quiere decir esto? Que pago su rescate para hacerlo libre, no para que sea mi esclavo. Es decir, no estoy comprando a un esclavo, estoy comprando a una persona para que sea libre. ¿Sale? Entonces, Cristo, ¿qué cosa? En Él tenemos redención. ¿Tenemos qué cosa? El perdón de nuestros pecados. En Cristo, ¿qué cosa? Fuimos hechos herederos. Todo eso viene en Efesios 1. Yo me basé en la NBI para que ustedes vayan checando y vayan subrayando esas palabras que aparecen. Fuimos, punto 4, predestinados. Luego sigue diciendo en el versículo 4, ¿qué cosa? Todo lo que Jesús hizo en el amado, o sea, Cristo, Él nos rescató, Él nos perdonó, nos hizo herederos. ¿Quién es una persona heredera? A ver. ¿O qué pasa con la persona que hereda algo? Sé que la pregunta suena, pero ¿qué pasa con, soy heredero de algo y qué? De manera gratuita prácticamente. Mi padre cuando falleció, fui su heredero, único hijo varón, de pueblo, el primer hijo. Entonces prácticamente todo es para el hijo. Y de hecho, cuando mi padre falleció, a mí me dejó toda su herencia. ¿Qué hice? Pues lo vendí todo. Entonces, pero Dios te da la herencia, Dios te hizo heredero. Pregunta, si una persona aquí en la tierra tiene casas, ¿qué te hereda? Casas. ¿Qué es lo que tiene Dios para dar? La vida eterna. Una eternidad de gloria, de honor a su lado por toda la eternidad. Dios no te está dando cualquier cosa, Dios no te está heredando cualquier cosa. Chequen eso, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Cristo ha hecho. Por eso el apóstol Pablo dice, por eso, ya que Dios hizo todo esto, ya que Cristo hizo todo esto, por favor, vivan de una manera digna del evangelio al que fueron llamados. O sea, Dios no hizo poquita cosa por nosotros. Dios no ha hecho poquita cosa por cada uno de nosotros. Si Dios ya hizo todo eso, dice el apóstol Pablo, lo menos que pueden hacer es vivir de una manera digna del evangelio al que Dios lo ha llamado. Dice el apóstol Pablo, si yo los he amado tanto, ¿acaso seré amado menos por ustedes? Eso lo dice en Gálatas. Y pregunto, si Dios ha hecho todo eso por nosotros, ¿lo amaríamos menos?
¿Se tomaría a la ligera el Evangelio de Cristo? ¿Se tomaría a la ligera lo que Dios ha hecho por usted? No solamente que ya murió, sino todo lo que ya tiene preparado para usted en la eternidad. Por eso dice el apóstol Pablo, por eso yo que soy preso por causa del Señor, les ruego, consideren todo lo que ya Dios ha hecho por ustedes, lo que Cristo ha hecho por ustedes. Es más, lo hizo y Dios, dice la Nueva Traducción Viviente, todo lo que Dios planeó hacerlo, lo hizo para sí mismo y le dio mucho gusto hacerlo. En la NBI dice, para alabanza de su gloria. En la Nueva Traducción Viviente dice, y le dio mucho gusto hacer todo esto. Yo cuando leí la Nueva Traducción Viviente dije, wow, todo lo que Dios hizo, y dice que lo hizo por mí, y le dio mucho gusto hacerlo. Yo dije, wow, o sea, vino como un bebé, sufrió todo lo que el niño tiene que sufrir, fue torturado, fue azotado, resucitó, tiene algo preparado para mí en la eternidad y le dio mucho gusto hacerlo. Qué padre, hermanos. O sea, Dios no solamente quiso hacerlo, se deleitó haciendo todo eso por usted y por mí. Si eso no le conmueve, no sé qué más puede conmoverle. Dice punto 5, lean la NBI, en su Biblia y vayan subrayando esos puntos con calma. Punto 5 dice, fuimos marcados con el sello de su Espíritu Santo. Sigue diciendo que el sello es la garantía que tenemos para el día de nuestra redención. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Híjole, de verdad cuando entendamos esto, hermanos, dice el apóstol Pedro, si Dios ya hizo todo esto por ustedes, ¿cómo no habrán de vivir una vida santa y piadosa en medio de una generación torcida y perversa? Si Dios ya hizo todo eso, ¿podemos vivir de una manera apática, indiferente a las cosas de Dios? Consideremos nuestra actitud para con Dios. Sigue diciendo a ver, adelante. Sigue diciendo también el capítulo 3, chéquenlo con calma, dice, pero en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 1 dice, antes ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Y en el capítulo 2 habla mucho de que ustedes estaban perdidos, ustedes estaban muertos, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿qué cosa? Nos dio vida. Si antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Efesios 2:1, y estábamos perdidos, ajenos de la gloria de Dios, ajenos a la comunión con Dios, ajenos a las promesas, a los pactos de Dios, dice Efesios 2, pero Dios que es rico en misericordia, ¿qué cosa? Nos dio vida. Chequen todo esto. Nos dio vida con Cristo. ¿Qué entendemos por esta pequeña partícula con? En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con, al lado de. En otras palabras, Dios nos ha puesto al lado de, junto a la altura de Cristo. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 4 cuando ya comencemos el estudio. Recuerden que eso es la introducción. Dice, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Hasta que todos, si ya nos puso con Cristo, ¿cuál es el propósito? Es que lleguemos a ser semejantes a Cristo. Dios no le tira lo pequeño. Dios tiene una visión grande y dice, yo sé que los de la iglesia La Esperanza tienen la capacidad, porque les di la capacidad de estar al nivel de Cristo. Y eso lo vamos a ver. No es invento mío. Nos dio vida con Cristo. Si estábamos muertos, según versículo 1 del capítulo 2, ¿qué cosa? Dios, ¿qué?
nos resucitó a la vida espiritual. Por lo tanto, si Dios nos ha resucitado a la vida espiritual, lo espiritual, ¿qué cosa? Debería interesarnos. Cuando un bebé llega a este mundo, tiene necesidad de alimento de este mundo, por así decirlo, y necesita la leche para crecer. Y dice la palabra de Dios que nosotros tenemos en la Biblia la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos todos los días. Pregunta, ¿nos estamos alimentando todos los días? ¿Estamos creciendo todos los días? Y todos los días para mí es que leamos mínimo, todos los días mínimo 5 capítulos de la Biblia, mínimo. ¿En cuánto tiempo se termina de leer un capítulo de la Biblia en promedio? 3 minutos, un capítulo. Si va a leer 5 por 3, 15 minutitos. ¿Es mucho? No. Y todos los días tiene que ir creciendo. Ok, versículo 3, ¿qué cosa? Punto 3, perdón, nos hizo sentar con Él. ¿Qué entendemos por la expresión sentar? Regresemos a lo bíblico. ¿Qué es la expresión sentar? En el mundo bíblico, estar de pie es continuar un trabajo o estar haciendo un trabajo. Por eso dice que los fariseos les gustaba estar de pie en las sinagogas, porque les gustaba ese proceso de trabajo. Pero cuando vemos a Cristo, dice que está sentado a la diestra de Dios, significa algo. El trabajo de Cristo ha culminado, el trabajo de Cristo ha terminado. Por eso dice que nos ha sentado en las regiones celestiales. Significa eso, que en Cristo nuestro trabajo ha terminado. Repito, cuando heredemos la vida eterna, nuestro trabajo habrá cesado. Avancemos, por favor. Por lo tanto, dice capítulo 3, por lo tanto, ya que Dios nos resucitó, ya que Dios nos rescató, ya que Dios nos ha bendecido, por lo tanto, ustedes ya no son, ¿qué cosa? Extraños. Pregunta, ¿a un extraño usted le abriría las puertas de su casa y que haga lo que quiera en su casa? Bueno, ni siquiera con un conocido para acabarlo. ¿Con quién puede hacer prácticamente, por así decirlo, lo que quiera en su casa? El que es parte de la familia. O sea, yo puedo ir al refri y agarrar algo de allá. Yo puedo ir al frutero y agarrar la manzana, la fruta o lo que yo quiera, porque soy parte de la familia. Y aquí dice, ya no somos extraños ni extranjeros, sino que somos conciudadanos. ¿Y qué cosa? Si Dios ya hizo todo eso por nosotros, por eso yo les ruego que vivan de una manera digna del evangelio al que fueron llamados. Y es aquí donde, avanza por favor, y es aquí donde entendemos lo que dice el apóstol Pablo. Por eso todo lo que Dios ya hizo por nosotros, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, por favor, ¿qué significa esto? Yo entiendo algo, que los efesios conocían todo eso y muy probablemente estaban viviendo como se les daba su regalada gana. Como Cristo ya murió por mí, como yo ya lo acepté como mi Salvador, es más, como ya me bauticé, ya soy miembro de la familia de Dios. Entonces, pues vivamos como queramos vivir. Total, Dios ya pagó el rescate. Tal vez por eso el apóstol Pablo les dice, no, todo lo que Dios ya hizo por ustedes no es para que ustedes vivan como quieran, no es para que ustedes hagan lo que quieran. Todo lo que Dios hizo por ustedes es ¿para qué? Para que vivan una vida digna de acuerdo al evangelio al que Dios los ha llamado. No pongamos de pretextos, ya acepté, ya me bauticé, fui al campamento de jóvenes o cosas así por el estilo. Pensamos que ya la hice. La evidencia máxima de una persona que ha sido transformada por Cristo es cuando tiene una entrega total a Dios. Es cuando vive como Dios quiere que viva y no como Él quiere vivir. Primera de Juan 2:6 es uno de los versículos que más repito a cada rato. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Para que se lo aprendan.
el que dice que le conoce, solamente hay una cosa que tiene que hacer, es vivir como Él vivió. Si tú dices que permaneces en Él, pero no vives una vida digna del Evangelio al que fuiste llamado, es mentira tu llamado. Es mentira que tú digas creer en Él, porque ¿qué dice Santiago 2:19? Los demonios también creen y tiemblan. Creer no te hace diferente. Vivir lo que tú crees te hace diferente. Vivir la vida cristiana, vivir el Evangelio es lo que de verdad demuestra que has cambiado para Cristo. Cualquiera puede decir que cree. Hasta los demonios creen. Recuerden que a Herodes, ¿qué cosa dice antes de que decapitara a Juan el Bautista? Dice que le gustaba escucharlo. O sea, qué bonito predica Juan el Bautista. Pero le va a cortar la cabeza. Pero qué bonito predica. ¿Y se convirtió? No. Entonces no creas también que porque escuchas la predicación dices, oh, soy nacido de nuevo. La evidencia, repito, es de que haya una transformación en tu vida. Ahora sí, capítulo 4. Es la introducción más corta que he dado en mi vida. Ahora sí nos vamos a Efesios capítulo 4. Por eso yo que soy preso por la causa del Señor, miren el precio que pagó el apóstol Pablo. Predicaba el Evangelio y ¿qué pasó? La cárcel. Hoy casi nadie está dispuesto a sufrir eso. Casi nadie. Pero sea que no estemos dispuestos a pasar por eso, lo que sí deberíamos hacer es, ¿qué cosa? Vivir de una manera digna del llamamiento que han recibido. Eso dice el apóstol Pablo, ustedes no están presos. Gloria a Dios que no están presos. Por eso vivan de una manera digna del llamamiento de Dios. En esto dice Juan 13, 34, 35. En esto todos sabrán que ustedes son mis discípulos si se aman unos a otros. En otras palabras, la evidencia que debe marcar la vida del cristiano es cuánto amor hay en la iglesia, cómo nos amamos. Pero ahí mismo en Gálatas dice el apóstol Pablo, en Efesios, perdón, pero si se están mordiendo unos a otros, cuídense de no destruirse unos a otros. ¿Sale? Versículo 2 dice, siempre humildes. O sea, después de que todo lo que Dios ha hecho, ¿no deberíamos ser las personas más humildes al reconocer que yo no he hecho nada para merecerme el amor de Dios y todavía de que yo sea un regalo para alabanza de la gloria de Dios? Algo, en otras palabras, que pone a Dios muy contento. ¿Sabía usted, de verdad, analice esto, alguna vez usted se ha puesto a pensar que usted es una persona que pone muy contento a Dios? ¿Se ha puesto a pensar de que Dios se alegra nada más de verlo a usted, de verla a usted? Porque Éxodo 19:5 dice, ustedes son mi especial tesoro. Y si somos su especial tesoro de Dios, ¿cómo no nos va a amar? ¿Cómo no se va a poner contento Dios de vernos a nosotros, de vernos felices, de vernos que vivimos una vida digna del Evangelio del cual fuimos llamados? Dice, y amables. Si hay amabilidad entre nosotros, no solamente entre nosotros, tenemos amabilidad con la gente de afuera, porque también nos están checando. Y sigue diciendo, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. ¿Se acuerdan de Juan 13, 34, 35? Versículo 3, me encanta esta frase. ¿Cómo inicia? ¿Con qué palabra inicia? A ver. ¿Qué más sigue diciendo? A ver, léanlo. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. A ver, mantener la unidad del Espíritu en la iglesia es algo sencillo. ¿Se lleva usted bien con todos? ¿Ha tenido roces con alguien?
Todos conmigo, yo con ellos no. Por eso dice el apóstol Pablo, para lograr la unidad, para lograr que haya paz en la iglesia, ¿qué cosa dice? Tú esfuérzate. Podemos pensar eso, yo no tengo problemas con nadie, todos a lo mejor tienen algo contra mí, entonces tú esfuérzate. Todos deberíamos esforzarnos. Lograr la unidad no es a base solamente de oración. Si tú no te esfuerzas que la iglesia sea un lugar donde haya unidad, donde haya tranquilidad, donde haya paz, tiene mucho que ver con el esfuerzo y el empeño que tú pongas en este trabajo de lograr la unidad del Espíritu Santo en la iglesia. Tal vez podamos rehuir del esfuerzo y decir, yo voy a orar. Puedes orar el resto de tu vida por la unidad, pero si no pones de tu parte, no vas a lograr nada. Por eso, chequen. Dice, hay un solo cuerpo, que es la iglesia de Cristo, y un solo Espíritu, el Espíritu Santo, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Por eso la iglesia se llama la esperanza. Entonces hay una sola esperanza, las demás son piratas. Entonces, a eso fuimos llamados, a una esperanza. Hay un solo Señor, Jesucristo, una sola fe. Cada iglesia tendrá sus formas diferentes de adoración, pero en realidad es una sola fe. Todos compartimos un mismo evangelio. Que vivan como quieran, eso es otra cosa. Una sola fe, un solo bautismo, que es el bautismo en agua y el Espíritu Santo. Un solo Dios, eso lo sabemos. Aquí no me voy a detener mucho porque el apóstol Pablo simplemente está diciendo, si hay un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe, ¿qué dice? Ustedes son los encargados de que eso sea visible en la iglesia. Si hay un solo Dios, ¿por qué debería haber divisiones entre ustedes? Si hay una sola fe, ¿por qué debería haber discusiones entre ustedes? Si hay un solo Señor, ¿por qué cada quien puede decir, como dice el apóstol Pablo en Corintios 3, unos dicen, yo sigo a Apolos, yo sigo a Pedro, yo sigo a Pablo? ¿Qué acaso fue Pablo crucificado por ustedes? No. Si hay un solo Dios, deberíamos vivir en unidad, deberíamos vivir en armonía. Versículo 6, hay un solo Dios y Padre de todos, que está en todos y por medio de todos y en todos. Entonces, si Dios es uno, miren lo que dice versículo 7, está muy bonito. Pero, o sea, si hay un solo Dios, una sola fe, pero, chequen esto, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido varios dones. Entonces hay un solo Señor, una sola fe, pero en la iglesia, ¿qué cosa? Hay diferentes dones. ¿Qué son dones? Regalos. Y son los regalos que Dios te ha dado con un propósito. Fíjense, aquí nadie, de verdad, si ya aceptaste a Jesús, nadie puede decir, yo no tengo ningún don. Y aquel que diga que no tiene ningún don, está diciendo que Dios es un mentiroso. Porque a todos ya se nos dio un don. Que no lo estés ejerciendo, ese es tu problema. Pero de que Dios ya te dio uno o más de uno, ya lo tienes. Y yo creo que si tú no sabes cuál es tu don y llevas 10 años en la iglesia, estás frito. En poco tiempo, en 6 meses, mucho digo yo, ya deberías saber cuál es tu don. Y ahora, ¿cómo estás ejerciendo tu don en la iglesia? Aquí vamos a ver solamente 5 dones, pero si nos vamos a 1 Corintios 12 hay más dones, si nos vamos a Romanos 12 hay más dones, se dice que hay un aproximado de 25 dones. Y si aquí hay más de 25 y cada quien tiene un don diferente, entonces aquí están los 25 dones. ¿Y cómo lo estás manifestando en la iglesia? Porque bien puedes decir, no, yo ya fui a la iglesia, ya, pero Dios te dio un don no para que vayas a la iglesia, es para que lo practiques en la iglesia.
Es triste cuando escucho a personas que me dicen, o yo les decía en alguna ocasión, pase usted a compartir la palabra. No, hermanos, que no sé cómo comenzar, qué decir. ¿Cuánto tiempo lleva en la iglesia? Pues apenas 30 años, hermano. Un hermano dijo en una ocasión, una carrera la terminas en 5 años. Una carrera, después de terminar la prepa, una carrera te la echas 5 años. Si terminaste la prepa, llevas más de 20 años en la iglesia, llevas 4 carreras terminadas, ya llevas tu doctorado en la iglesia. ¿Y cómo lo estás ejerciendo? Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por eso dice que cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando Cristo ascendió a lo alto, entonces Cristo, ¿qué cosa? Ya dio los dones. Por lo tanto, usted ya tiene los dones. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? Aquí en la NBI dice eso, otra traducción dice, descendió a las partes más bajas de la tierra. Y creo yo que la traducción correcta sí es descendió a las partes más bajas de la tierra, porque primera de Pedro 3, 18, 19 dice que cuando Cristo murió, fue y le predicó a los espíritus que estaban encarcelados. Por eso yo creo que sí descendió a las partes más bajas de la tierra, y cuando llegó a las partes más bajas de la tierra proclamó su triunfo y después ascendió a lo alto, precisamente cuando llevaba 40 días después de resucitado, y dio dones a los hombres. Los dones ya están, hermanos, ya están. Usted no se preocupe por decir, ¿y ahora cómo voy a saber cuál es mi don? ¿Qué es lo que le gusta hacer en la iglesia? Punto. Me está riendo un poquito la garganta, voy un poquito más rápido. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Chequen en el versículo 11, es donde más nos hemos detenido. Dice, y él mismo, Cristo, constituyó ¿qué cosa? Apóstoles. Ok, gracias. Sí, ahí está. Pregunta, ¿qué es un apóstol? A ver, ¿quién es un apóstol? Para empezar, ¿qué significa la palabra apóstol? Apóstol significa uno que es enviado. Y sí, Jesús tuvo a sus 12 apóstoles, pero recuerden que también envió a otros 72 que también se les conoce como apóstoles. Entonces, un apóstol para mí es una persona que es un enviado. No uno que viene de un lugar y dice, voy a ir a Oaxaca, voy a ir al auditorio Guelaguetza, junten a las iglesias para que yo, como apóstol fulano, voy a compartirles, darles un mensaje de parte de Dios. Para mí un apóstol es uno que es enviado a donde no hay iglesias. Es, por así decir, el misionero que se va a abrir obra, porque es el enviado de Dios, es el enviado de la iglesia, y no alguien que ostenta un título de apóstol y dice, voy a dar un mensaje profético a las iglesias de Oaxaca. No, ese no es un apóstol, ese es un perro, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Y a los cuales es necesario taparles la boca. Entonces, un apóstol, ¿quién es? Uno que es enviado. Si aquí la iglesia La Esperanza tiene a una persona que es enviada, que es misionera, es un apóstol, porque es enviado. Ahora, ¿qué dice? Profetas. ¿Quién es un profeta? Pregunta, si dice que él mismo constituyó y está hablando de dones, entonces en la iglesia La Esperanza debe haber apóstoles, es decir, personas que son enviadas. Sí. ¿Hay? Perfecto. ¿Profetas quiénes son? ¿O qué son? ¿Qué hace un profeta? Oh, yo profetizo que tu negocio va a crecer. Vas a tener sucursales en Suecia, Alemania, Inglaterra. Cuando leemos Jeremías, cuando leemos Ezequiel, cuando leemos los profetas, ¿saben qué era la frase que por lo regular, o con la frase con la que inicia un capítulo? Y vino a mí palabra de Jehová. Y vino a mí palabra del Señor.
¿Y qué era un profeta? Alguien que transmite el mensaje de Dios a su pueblo. Alguien que habla de parte de Dios y le da el mensaje de Dios al pueblo, el mensaje que necesita, no muchas veces lo que quiera. Porque Jeremías decía muchas veces, de parte de Dios, dice que viene el rey de Babilonia y va a destruir este lugar. ¿Estás loco, Jeremías? ¿Cómo Dios va a destruir este lugar? Si aquí está su templo, si nosotros somos su pueblo amado, ¿cómo Dios va a destruir este templo? ¿Cómo Dios va a destruir este lugar? En el año 597 antes de Cristo, el rey Nabucodonosor destruye templo, destruye ciudad, prácticamente extermina a los judíos, y no era lo que querían escuchar, pero era el mensaje de Dios por medio del profeta. Entonces, ¿quién es un profeta? El que dice la palabra de Dios, el que habla de parte de Dios y no necesariamente lo que tú quieres escuchar. Muchas veces la palabra de Dios de verdad duele. Yo hace un tiempo compartí en una iglesia el versículo que más conocen de Jeremías, o uno de los versículos que más conocen de Jeremías, 29:11. ¿Se acuerdan qué dice? Ese es uno de los versículos que más conocen de Jeremías. Pero yo les dije a los hermanos, cuando estudiamos el contexto de Jeremías 29, nos vamos a dar cuenta que yo hubiera dicho, no, Dios, gracias, yo prefiero hacer mal. Porque cuando leemos el capítulo 29 de Jeremías, Dios habla de la destrucción que tuvo Israel y le dice al pueblo, ¿saben qué? Yo los voy a regresar a ese lugar. ¿A cuál lugar? Al que fue destruido su templo, al que fueron quemados sus muros, al que donde fueron exterminados. Ahí yo los voy a regresar porque ahí tengo planes de bienestar. Estoy mejor en Babilonia, Señor. Tengo casa, tengo departamento. ¿Y allá qué? Pues mis planes no son como tus planes. Mis pensamientos no son como tus pensamientos. Lo que para ti está bien, para mí no. Lo que para mí está bien, eso es lo excelente para ti. Entonces, ¿quién es un profeta? Uno que comparte la palabra de Dios. ¿Un evangelista quién? Conocí a un hermano evangelista aquí, que tiene el don de evangelismo aquí en el seminario. Ese hombre le hablaba a todo mundo del evangelio. Ibas con él a la tienda y estaba compartiendo el evangelio. Ibas ahí a la lavandería y estaba compartiendo el evangelio. Donde quiera que iba estaba compartiendo. Un evangelista para mí es una persona que tiene esa pasión por estar compartiendo el evangelio a cualquier persona, a quien se encuentre. O sea, todos somos evangelistas porque tenemos que compartir el evangelio, pero hay quienes tienen ese don y esa facilidad para comenzar a hablar del evangelio, que dices, híjole, ¿soy cristiano o no soy cristiano? Porque este cuate nada más habla, y no hay quien lo calle. Para mí ese es un evangelista. Pastores y maestros. Es aquí donde, fíjense, voy a decir lo que a mí me dijeron, que una vez alguien me dijo, ¿sabes qué, hermano? Tú no eres pastor. Y precisamente cuando iba a predicar esa iglesia donde me invitaron, me dijo, tú no eres pastor. O sea, reconócelo, tú no eres pastor. Tal vez seas maestro, pero no pastor. Y me dijo, te voy a decir por qué. Porque un pastor es aquel que se preocupa por sus ovejas. Un pastor es el que está atento de los hermanos. No viniste, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Te puedo apoyar en algo? No sé, el pastor es ese que está ahí. Dice, y tú nunca le hablas a nadie, nunca le mandas mensajes a nadie, nunca visitas a nadie. No eres pastor, eres maestro. Sí sabes de la Biblia, pero no eres pastor, reconócelo. Y es ahí donde yo creo que sí hay una diferencia. Conozco a un hermano que es pastor, y lo he dicho en muchas partes. Cómo admiro a este hermano, de verdad. Va, visita, consuela, anima, ayuda, apoya. Y yo he dicho, ese hermano, pastor, para mí pastor por excelencia. No enseña muy bien, pero es pastor. De verdad. Y hay quienes de verdad no me considero uno que conoce mucho, pero habemos muchos que enseñamos bien, pero no tenemos ese cuidado por las ovejas. ¿No vino? Es un problema. Si quiere venir el domingo, que venga. Las puertas están abiertas.
Entonces como que no hay esa pasión por las almas, no hay esa ternura por los hermanos. Para mí esa es la diferencia entre pastor y maestro. Muchos tal vez estamos frente a una iglesia, no es contra el pastor Raúl ni nada, pero muchos estamos a veces en una iglesia más como maestros que como pastores. Y creo que en una iglesia debería haber un pastor y un maestro. O si el pastor es maestro también, excelente, estaría perfecto. Pero si el que está al frente dice, me encanta enseñar, pero eso de visitar como que, no, búscate a un pastor, alguien que esté al pendiente de las ovejas, porque tal vez por eso algunos se nos van, porque no estamos tan al pendiente de ellos. Tal vez enseñamos muy bien, pero ¿a qué hora me preocupo por el hermano? Y dice el apóstol Pablo, y él mismo constituyó, y nada más pone esos 5. Repito, en 1 Corintios 2 hay más, en Romanos 2 hay más, pero chequen lo que sigue diciendo. ¿Para qué? ¿Para qué pone Dios a estas personas? Entonces, un pastor no es el todólogo, Uno que está al frente de la iglesia no tiene que ser el profeta, no tiene que ser el apóstol, no tiene que ser el maestro, no tiene que ser el evangelista o lo demás. Dice, por eso Dios constituyó, a unos les dio el don de esto, a otros. Por lo tanto, en esta iglesia tiene que haber evangelistas, tiene que haber maestros, tiene que haber los dones. ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? A fin de capacitar al pueblo de Dios. ¿Para qué cosa? ¿Para qué Dios pone a esas personas? Para capacitar. ¿Para qué los va a capacitar? Chequen, eso me gusta. Dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. ¿Para qué te voy a capacitar? ¿Para qué va a capacitar el profeta? ¿Para qué va a capacitar el maestro? ¿Para qué te va a capacitar a ti? Para que te pongas a chambear, pues. O sea, tú no vas a recibir una capacitación nada más para que tengas información. Vas a recibir una capacitación porque vas a hacer algo. Vas a una capacitación de ventas. ¿Para qué? Nada más para que tengas la teoría o porque estás en la venta y quieres aprender cómo vender mejor. Entonces, tú vas a una capacitación no para tener información. Vas a una capacitación para ponerte a chambear con lo que has aprendido. Entonces, si nosotros llevamos años en una iglesia, todos los días enseñando y capacitando, y llevamos 20 años y no hay nadie que mueva un dedo, de nada sirve la capacitación que estamos dando. Y de nada sirve que estés obteniendo más información y no estés haciendo nada. ¿Estoy hablando fuerte? ¿No? Para comenzar a hablar fuerte, digo. Que él mismo constituyó unos apóstoles a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio. Fíjense que William Barclay en su comentario a Romanos, precisamente en los primeros versículos, dice William Barclay, cuando Dios llama al apóstol Pablo, no lo llama para ponerlo en una posición de autoridad, lo llama para un servicio. Cuando Dios rescató al apóstol Pablo, no lo rescató para hacerlo el superapóstol, lo rescató para hacerlo el obrero más trabajador. Y si Dios ya te rescató, no es para que te haga famoso, es para que te pongas a chambear. Perdón, es para que nos pongamos a chambear. ¿Sale? Vamos terminando, hermanos. Yo sé que ya están pidiendo ya están pidiendo esquina, ya como el Saúl Canelo ahí ya brother, ¿ya? De este modo, todos, ¿qué cosa? Llegaremos, ¿qué cosa? A la unidad de la fe. Todos. ¿Cuántos vamos a llegar? ¿Por qué Dios puso a varios? Porque repito, yo no puedo hacer todo el trabajo. El hermano Raúl no puede hacer todo el trabajo y escucho que hay alguien más que está dando la clase en la escuela dominical. Perfectísimo. Que se busque a más.
A los que están aquí, a los que más confianza le tengan. Y cuénteselo. ¿Sí? Entonces, dice, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y todos llegaremos al conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, ¿hace falta persona capacitada aquí al frente para capacitarlos a ustedes? ¿Capacitarnos a nosotros? Sí, pero ¿para qué? Para que todos nos pongamos a chambear y todos lleguemos a la unidad de la fe y todos lleguemos al mismo conocimiento del Hijo de Dios. Qué padre sería que la iglesia tuviera un nivel de conocimiento parejito aquí en la iglesia. Y así ya nadie se los va a chamaquear. Ya nadie les va a decir, no, de que mira, Jesús nada más es un ángel, que ángel, y que tu abuela Jesús es Dios. Y la Biblia dice que Jesús es Dios, punto. Porque aquí lo dice. Así ya no seremos como niños. Así ya nadie nos va a venir a marear con su choro mareador de tantas y tantas cosas que pasan. Necesitamos una iglesia fuerte, necesitamos una iglesia con conocimiento, necesitamos una iglesia que esté bien preparada en las cosas de Dios, de verdad. Por eso yo les decía hace un momento, mínimo para mí, mínimo 5 capítulos de la Biblia, mínimo. Voy a decir algo que es muy presuntuoso, muy orgulloso de mi parte, pero en una ocasión yo dije, quiero leer la Biblia, el Nuevo Testamento, lo que más pueda, lo más pronto posible, pero necesito también entenderla. Y comencé a leer más de 30 capítulos al día. En una semana terminas el Nuevo Testamento, hermano. En una semana terminas el Nuevo Testamento si lees 30 capítulos diarios. Si tú lees 30 capítulos diarios de la Biblia, ¿sabes qué cosa? En 25 días terminas la Biblia. Nada de que, ¿cómo se le llama? Plan de un año para la Biblia. No, en 25 días se puede. Y ni aún así. Terminamos, vamos terminando. De modo que todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Entonces, ¿sí podemos llegar a la estatura de Cristo, al nivel de Cristo? Muchos no nos lo creemos, de verdad no nos lo creemos. Muchos decimos, no creo. Entonces el apóstol Pablo es un mentiroso. Y si el apóstol Pablo es un mentiroso, pues ¿para qué leemos la Biblia? Porque en la Biblia dice que todos, si en una iglesia están esos dones, si una iglesia tiene esa capacidad, todos en la iglesia vamos a llegar a la estatura del varón perfecto. Todos vamos a llegar a la estatura de Cristo. Si no lo creemos es nuestro problema. Pero la Biblia no es un libro de hombres, es el libro de Dios que dice lo que es posible, que puede pasar si nosotros nos esforzamos para que sucedan las cosas. Punto. No hay de otra. Por eso 1 Corintios 11:1 ¿qué dice? Ya se los dije la vez pasada. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. En otras palabras, yo estoy viviendo como Cristo. Ustedes sí pueden. Nada más imítenme, véanme y van a ver que sí se puede. ¿Te lo crees o no te crees que sí puedes llegar a la estatura de Cristo? Si no lo crees, pídele perdón a Dios, porque la Biblia dice que sí podemos. Y yo creo que no solamente podemos, yo creo que es necesario que ya comencemos a vivir, como aquí dice, a una humanidad perfecta. Fíjense que siempre decimos esta palabra, no hay nadie es perfecto, nadie es perfecto. Pero Mateo 5:48 dice, sean perfectos, así como su Padre que está en el cielo es perfecto. Entonces te da una orden, tienes que ser perfecto. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Por qué no podemos? Porque seguimos no creyendo, porque seguimos haciéndole caso al mundo. No hay nadie perfecto, ¿eh? Amén, no hay nadie perfecto. Pero la Biblia dice que sí. Y podemos llegar a la humanidad perfecta. Pero seguimos sin creyéndolo, hermanos. Así que ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas.
si hacemos todo lo anterior. Más bien, al vivir la verdad con amor, chequen esto, al vivir la verdad con amor, ¿qué cosa? Creceremos hasta ser en todo aquel como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Otra vez está repitiendo. Si vivimos de esa manera, vamos a crecer hasta el grado de Cristo, de aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces, van dos veces, en dos versículos que el apóstol Pablo nos dice, puedes llegar a ser como Cristo. Y repito, muchos todavía seguimos no creyendo que sí podemos. ¿Se acuerdan de la Torre de Babilonia? Cuando Dios dice que descendió y dijo, voy a confundir el lenguaje de estos cuates porque sin duda alguna se han propuesto hacer algo y ciertamente lo van a lograr. Porque Dios puso en el corazón del hombre una determinación que de verdad que si hacemos algo y queremos hacerlo, sí podemos. Y Dios dijo, no, chispas, yo puse eso en su corazón, así que mejor bajo y los confundo, porque lo van a lograr, porque yo sé qué es lo que creé. Entonces, por su acción, Cristo, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad de cada miembro, según el don que Dios te dio. ¿Sabes cuál es tu don, hermano? Necesitamos una entrega total, de verdad una entrega total a Dios. Y lo dije la última vez que también estuve aquí, no tomemos la iglesia de Dios a la ligera, no tomemos el sacrificio de Dios a la ligera. Es tiempo de que en verdad nos tomemos en serio a Dios, nos tomemos en serio las cosas de Dios y tengamos una entrega total a Dios. Dios ya hizo todo eso. Así que lo mínimo que podemos hacer es vivir una manera digna del evangelio al que fuimos llamados. Dios no te llamó para menos, de verdad no te llamó para menos. Dios te llamó a las ligas mayores, a lo grande. Dios quiere que tú seas, que yo sea como Cristo, que es la cabeza de la iglesia. No te llamó para que seas como Pedro, como Pablo. Te llamó para que seas como Cristo. Esa es la meta de Dios, ese es el propósito de Dios. Y en Efesios dice que sí podemos lograrlo. La pregunta es, ¿lo crees? Si es así, gloria a Dios. Si no es así, vamos a orar y a decirle a Dios, ayúdame. Yo sé que no fue en vano lo que hiciste, que tú tienes cosas o planes más grandes que lo que yo pueda pensar. Tú quieres que todos lleguemos a la unidad de la fe y vivamos en amor. Yo creo, hermanos, que usted puede. Decídase, esfuércese para que eso suceda en su vida. Porque ¿saben qué? Dios viene ¿por quién? Por una iglesia santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Dios viene por una iglesia perfecta, por nosotros. Y Efesios lo acaba de decir. Vamos a orar. Vamos a orar y póngase de pie, por favor. Y a decirle a Dios, ayúdame. Tal vez no he creído tu palabra, tal vez no he creído lo que ahí dice, pero quiero creerlo a partir de ahora y a vivir lo que tú quieres que yo viva y como tú quieres que yo viva. Padre Santo, Dios Todopoderoso que estás en el cielo, te damos muchas gracias. Gracias porque yo creo que tú nos llamaste a cosas más grandes, Señor, que con la que muchos nos hemos conformado en la iglesia. Creo que nos has llamado a ir más allá de lo que nosotros pensamos que podíamos lograr. Y tu palabra nos dice que todos podemos llegar a la unidad de la fe y todos podemos llegar a la estatura de Cristo. Todos podemos llegar a esa altura que es Cristo, la cabeza de la iglesia. Y creo que tú eso es lo que de verdad siempre has querido para nosotros. Pero nosotros, o muchos de nosotros, no hemos llegado a creer al 100%, Señor. Perdona nuestra incredulidad,
Perdona si hasta ahora no hemos vivido a esa altura, Señor, que has querido para nosotros, a la altura del varón perfecto, a la altura de Cristo. Si no lo hemos hecho, creo que hoy es el día de salvación, hoy es el día oportuno, hoy es el día en que podemos llegar a ser como Cristo. Y como dice tu palabra, y nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar en Él, porque tú vienes por una iglesia así, Señor, que sea más parecida a Cristo que al mundo. Una iglesia que sea santa, sin arrugas, sin mancha, ni cosa semejante. Porque el precio de nuestro rescate, Señor, no fue con oro ni con cosas perecederas, sino con la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo. Y no puedes esperar menos, Señor. Y nosotros tenemos que dar más de lo que hemos dado para ser como tú siempre has querido que seamos, Señor. Bendigo a esta iglesia, bendigo a tus hijos, Señor. Obra en sus vidas, obra poderosamente, obra, Señor, de la forma en que solo tú sabes y puedes hacerlo. Los bendigo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y pido, Señor, que les fortalezcas todos los días, cada día un poco más y un poco más, hasta que seamos como tu Hijo Jesucristo, que es la cabeza de tu iglesia. Te damos gracias por todo, Señor, y gracias porque sigues estando con nosotros, y gracias porque por tu misericordia, Señor, aún no nos has consumido, Dios bendito. Te damos gracias por todo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén, Señor. Pueden tomar sus lugares y que Dios les bendiga.